Muy buenos días, queridos alumnos, bienvenidos el día de hoy a nuestra clase con Unidemia. Bienvenidos a todos ustedes, espero que se encuentren bien de salud. Vamos a dar inicio a la sesión. Hoy trabajamos un tema muy importante y es el tema de lectura crítica. En este momento, mientras nosotros estamos reunidos, se está dando el examen de San Marcos. Así que estaremos atentos, ¿no? En general, me imagino todos, para poder ver cuál ha sido la nueva perspectiva del examen del día de hoy. Y en la medida de lo posible, repito, la otra semana, en el proceso de la clase, darnos un tiempo y ver la parte de lo que es la comprensión de lectura. Y de repente alguna novedad que podemos insertar. Todos creo que estamos atentos en relación a, digamos, a la evaluación que el día de hoy se nos va a presentar. Muy bien, vamos a dar inicio bueno, comienzo haciendo esta explicación, porque justo hablando de San Marcos, tú debes saber que en lo que es preguntas de eco, las preguntas que San Marcos utiliza, o lo que se está utilizando bastante en razonamiento verbal, se da mucha importancia a lo que es el nivel de la lectura crítica, ¿no? O sea, la lectura crítica es fundamental en la actualidad dentro del proceso de admisión y dentro del proceso de desarrollo de la comprensión de lectura. Lo que apunta a la comprensión de lectura es generar la habilidad del alumno de poder inferir e interpretar la información de un texto de forma correcta. La lectura crítica está relacionada, está dirigida, vamos a decirlo así, a la parte interpretativa del alumno. Hoy trabajamos lectura crítica, tono, paradoja, estructura de un texto. Infiere e interpreta la información del texto en los ejercicios de la lectura crítica. Es lo que vamos a buscar lograr el día de hoy. Oye, lo primero que debe recordar el alumno que todo texto tiene una estructura. Ya todo texto tiene una estructura. Y cuando hablamos de estructura, podemos hablar de estructura interna y la estructura externa del texto. La estructura interna es aquella estructura, ya es aquella estructura que vamos a poder descubrir a través de la lectura adecuada. La estructura interna lo descubrimos a través de la lectura adecuada. En este caso, ¿qué descubrimos? El tema, el título, la idea principal, ¿no? Que serían unos puntos importantes. Recuerda que hay 5 niveles de lectura, 5 niveles de lectura dentro de la evaluación de San Marcos. El nivel literal, que viene a preguntarte por términos y paráfrasis, o sea, por frases específicas. El nivel jerárquico, que tiene que ver con el tema, la idea principal, la alternativa que busca el resumen. El nivel inferencial es lo que apuntamos el día de hoy, por ejemplo. Ya vamos a trabajar parte de lo que vamos a hacer hoy, es inferencial, ya las inferencias de un texto. Recuerda que una inferencia no está dentro de la lectura, está relacionada a la lectura. No podemos marcar una alternativa que sea una información explícita o que se refleje dentro de las líneas escritas del texto. Y la otra pregunta clásica que siempre se ve en comprensión de lectura es la compatibilidad y la incompatibilidad de la alternativa. O sea, marca lo compatible, marca lo incompatible en el texto. Para terminar, la extrapolación. Extrapolar, ¿no? Extrapolar, o sea, cambiamos un poco la realidad, las ideas del autor, para poder obtener una conclusión en función a esa idea, ¿no? Que se ha cambiado, esa idea que se ha modificado, se ha alterado de cierta manera. Entonces, la estructura interna tanto la externa nos ayuda a evaluar toda esta parte, los niveles de comprensión de lectura, que son muy importantes. Vamos un poco a la teoría. Por estructura debemos entender el andamiaje, el conjunto de las partes articuladas de tal forma que dan un sentido, una forma clara y específica. Las estructuras de los textos son de diversos tipos. Por ejemplo, podemos dar inicio con una idea general y luego ir descendiendo hasta una idea particular o viceversa, ¿no? Esa es la estructura de un texto. Es la suma de ideas, ¿no? La suma de ideas. Algunos elementos importantes que tenemos cuando hacemos la comprensión de lectura es el tono, se refiere al estado emocional en que se encuentra el autor al emitir y producir el mensaje, eso es el tono. En estos casos es importante reconocer la intención y el tema del texto, luego analizarlo en busca de palabras claves y pistas que puedan darnos una idea del estado de ánimo. El autor siempre escribe con una intención, ¿de acuerdo? Entre lo que vamos a buscar encontrar, en lo que vamos a analizar, nos vamos a dar cuenta de la intención del autor. Siempre se va a revelar a través de las líneas, ¿de acuerdo? En algunos casos el tono está, digamos, muy claro dentro de esa intención.
Puede ser burlón, puede ser amenazante, puede ser alegre, triste, colérico, irónico, amoroso, afable, jubiloso, indiferente, corrosivo, adulador, suplicante, impositivo, reflexivo, ingenuo, analítico, etc. El tono se refiere al estado emocional que usa el autor para construir el texto. La paradoja, por otro lado, es una aparente contradicción en un discurso. El autor presenta ideas y en algunos casos, dentro de estas ideas, el autor se cuestiona, el autor se contradice, el autor presenta relaciones de causa-efecto. Entonces, dice acá, es una aparente contradicción en un discurso y se da en relación de causa-efecto, sin embargo, si una es verdadera, la otra no debería serlo. Recuerda que el autor también vamos a plantear ideas que parten de la función informativa expositiva que él posee. Se busca reconocer la paradoja o resolverla dando una solución que resuelva lógicamente. Bueno, entonces es parte del proceso del aprendizaje, parte del proceso cognitivo, parte del desarrollo, en este caso de la comprensión de lectura. Vamos a ver ejemplos puntuales, así que relájate, no te preocupes. Muy bien, vamos acá, vamos a la parte práctica, vamos a ver preguntas de las que vamos a resolver, entre todas las que vamos a resolver, trabajamos también lo que es la paradoja y el tono, y vamos a irlo descubriendo de forma oral, ¿de acuerdo? De forma oral. Muy bien, en el texto 1 vamos a proceder con la lectura, procedemos con la lectura. Dice acá, ¿no? Para Tomás Eloy Martínez, la necrofilia argentina es tan vieja como el ser nacional. Sus inicios son tormentosos. Comienza cuando Ulrico Smith, el primero de los cronistas de Indias que llega al Río de la Plata, narra cómo don Pedro de Mendoza pretende curarse de la sífilis, que padecía aplicándose en sus llagas la sangre de los hombres que él mismo había ordenado ahorcar. Y continúa con un recuerdo de historia común, la odisea del cadáver de Juan Lavalle, que se iba pudriendo a medida que los soldados trataban de preservarlo de los enemigos llevándolo por la quebrada de Huamahuaca. La tendencia sigue con el hecho insólito. En 1841, un cierto capitán García cuenta cómo esa muerte tarda. Los ojos se revuelven, la cabeza cortada se agita durante varios minutos en el suelo, el cuerpo se desgarra con sus propias uñas ya decapitado. En una imagen digna de Stendhal, una matrona llamada Fortunata García de García recupera la cabeza, la lava con perfume y supuestamente la deposita en un nicho del convento de San Francisco. El proceso de necrofilia se extiende a lo largo del siglo XIX y se da en el siglo XX de infinitas maneras. Por un lado, el culto de Rosas y la repatriación de sus restos, y por otro lado, la recolecta, un cementerio que es una exposición de las infinitas variantes del mismo tipo de situaciones, o sea, necrofílicas, ¿no? Para Martínez resulta notable una especie de reivindicación de la necrofilia en los últimos años. Así se profanó la tumba de Fray Mamerto Esquelu y se robaron el cuerpo del padre Martínez de Oz entre 1978 y 1988. Poco más tarde, en 1991, cuando se volvía incierta la elección de Palito Ortega como candidato al partido oficial, en un gesto efectista, el presidente Menem se presentó a Tucumán con los restos del prócer Juan Bautista Alberdi y los ofrendó a la provincia. Así garantizó la elección de Ortega. Actado de Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Muy bien. Listo. Yo creo que hay una palabra que se ha repetido que me va a ayudar a poder entender mejor el texto. Y no te olvides, cómo yo ubico el tema, cómo debo ubicar el tema. Me hago la pregunta, ¿no? ¿De qué o de quién habla el texto? Esto es lo primero que debemos hacer, ¿no? ¿Ya? ¿De qué o de quién habla el texto? ¿Ok? Entonces, si yo me hago esa pregunta de qué y de quién habla el texto, lo primero que yo debería responder sería lo que sería la necrofilia. De hecho, que el texto está relacionado a la necrofilia. ¿Ok? Pero, ¿necrofilia de qué tipo? ¿Dónde? Es decir, esos detalles los vamos a encontrar en la lectura. No quiero apurarte, no quiero estresarte, no quiero, digamos, tampoco deseo resolver solo este texto, así que necesito tu participación activa. Y para eso te voy a pedir amablemente
que te tomes máximo, porque el tiempo es medido, por en clase, el tiempo es medido, máximo te voy a pedir que te tomes 2 minutos, leas el texto y me dé la respuesta a la pregunta 1 y 2. Profesor, ¿cuál es el rango que debo demorarme en una lectura? 3 minutos. Y en cada pregunta, 1 minuto. Un texto de 5 preguntas equivale a 8 minutos por texto. Ese es un rango. Un rango exigente, ¿no? Para los que recién comienzan la lectura, lógicamente. Entonces, un rango promedio, digamos, siendo más afable, entre 10 minutos, y eso ya creo que sería el tope. Recuerda que el examen de admisión o los exámenes tienen tiempos límites, no tiempos límites. En el colegio son 10 preguntas muchas veces y te dan 40 minutos. Entonces, si tú divides por preguntas, son 4 minutos. En una lectura de 5 preguntas, no están tomando en cuenta la lectura. Entonces, son 5 por 4, 20 minutos que te da el texto. Entonces, si te das 20 minutos de 5 preguntas, saca tu cuenta, estamos hablando un promedio de casi 3 minutos por pregunta, 2 minutos y algo más. Hay que tener bastante cuidado con estos márgenes, ¿no? Bueno, te lo explico para que lo tengas en cuenta. Pregunta 1 y 2. Texto 1. Tienes 2 minutos. Vamos, comenzamos. Muy atento, por favor. El chat está activo, ¿ah? Tú ya puedes darme las respuestas si en caso ya las tienes. Recuerda que el chat está configurado de forma, en ese momento ya está configurado de forma personal, solamente los anfitriones y el coanfitrión, en este caso el que te habla, podemos verificar tus respuestas. Así que te invito a participar. Hoy saquemos provecho a este sábado con Unidemia. 2 minutos. Me silencio porque si no sigo hablando. Tiempo cumplido, quiero ver respuestas. Vamos, jóvenes. Cuando hay tiempo se asume que vamos a tener una aceptación y, bueno, una reacción de parte de ustedes en las preguntas. Señale lo que se afirma en el texto. Que, te lo traduzco, te está pidiendo que es compatible a la lectura, o sea, que se refleja en el texto. Dice, a ver, Ulrico Smith inició una tradición literaria necrofílica en Argentina. Esto es verdadero. Inició una tradición literaria necrofílica en Argentina. Ujú. Bueno, creo que dice que la necrofilia argentina es tan vieja como el ser nacional. Sus inicios son tormentosos, comienza con Ulrico Smith. Puede estar relativamente relacionado al texto, sí, pero no lo dice explícitamente, o sea, no es que diga lo mismo en la lectura, sí se relaciona. El robo de un cadáver es un ejemplo de la necrofilia en Argentina, yo creo que también eso sí está reflejado acá, ¿de acuerdo? Sí se da. Bueno, ¿en qué parte se da, no? Bueno, yo creo que acá lo dice en la última parte. En un gesto efectivista, el presidente Menem se presentó a Tucumán con los restos de un prócer y los ofrendó a la provincia. No dice que los robó, ya, no dice que los robó, pero dice que utilizó un cadáver para esta, en este caso, para esta
digamos, elección, ¿no? Elección. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno, también habla el capitán García, cuenta esa muerte tarda, dice, ¿no? Una imagen digna de Stendhal, dice, una matrona llamada Fortunata García de García recupera la cabeza, o sea, recupera la cabeza significa que se la quitó, se la llevó, la lava con perfume y supuestamente le deposita en un nicho del convento de San Francisco. Puede ser que está relacionado, ¿no? Al texto. La presentación de un cadáver favoreció una elección política, eso lo hice en la última parte, cuando mencioné el resto del prócer Juan Bautista Alberdi. ¿De acuerdo? Muy bien. Porque dice al final, garantizó la elección de Ortega. El cadáver del capitán García no fue sepultado. Podríamos partir de eso. Bueno, nos relata cómo murió, sí, cómo murió. Dice que es una imagen de Stendhal y que luego esta mujer, Fortunata García García, recupera la cabeza y la lleva a un convento. No me dice sobre el cuerpo, no me dice si se enterró o no el cuerpo, así que podría ser también cierta. Todas están en posibilidad, ¿ah? Por lo que está muy estrecho la relación con la lectura. Pero ojo, ojo, eso sí, ojo, por favor, y atento acá. Señale lo que se afirma en el texto. Lo que se afirma en el texto. Ojo, mira, lo que se afirma en el texto. Yo, en lo personal, la 3 ya ni siquiera lo puedo dudar. ¿Ya? La 3 no lo puedo dudar porque eso sí se afirma en el texto de forma directa. Y esto condiciona mi respuesta a la A, a la C y a la D. Descarté la B automáticamente. ¿Te das cuenta? Porque en ambas está la 3. No está la 3. Por eso te digo, condicionó mi respuesta de cierta forma sí. Ahora, eh, yo quiero decir que es lo que se afirma en el texto, lo que se afirma, ¿ya? ¿De acuerdo? Lo que se afirma. Entonces, yo creo que podría ser profesor la uno, me dicen por acá, ¿ya? Podría ser. Y como en el texto no me brinda información necesaria, yo podría también afirmar que en este caso podría ser la 4. O sea, yo me estaría inclinándome en la A, de verdad. Realmente, no sé, a ver qué opinan ustedes. De repente yo soy mal, estoy analizando de repente desde un punto de vista muy arbitrario. Quiero la opinión de ustedes. ¿Podría ser la A? Vamos, es importante su opinión. No, no sean simplemente oyentes, escucha, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Qué opinan? A ver, vamos. ¿Listo? ¿Qué opinan? Vamos, jóvenes. Hay que llamarlos uno por uno, creo, para poder participar. Quiero los voluntarios primero, a ver. Vamos a comenzar, a ver, solicitando los voluntarios, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué me dicen Maffer, María, Esther, María Fernanda? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué opinan? Si no tienes audio, puedes enviar tu respuesta por el chat, ¿ah? ¿Qué dice Jan, Yamil, Fabio, Diego, Denilson, Briana, que llegó también un poquito tarde? A ver, ¿qué opinan? Urrico Smith dice acá, a ver, inició una tradición literaria necrofílica en Argentina. Sus inicios son tormentosos. Acá habla de sus inicios de la necrofilia, ¿ya? Pero ojo, acá dice, ¿no? Eh,
el proceso de la necrofilia se extiende en el siglo XIX y el siglo XX. Está bien, o sea, no está mal, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando del proceso de la necrofilia, no estamos hablando de la tradición literaria de la necrofilia. Esa es la duda. Ujú, ¿ves? La 3 y está. El robo de un cadáver es un ejemplo de la necrofilia argentina. ¿Ya? ¿Qué dices? El robo de un cadáver es un ejemplo de la necrofilia argentina. O sea, se habla de un robo de un cadáver dentro del relato. Oye, Mejía Rojas Yesenia. A ver, Mejía me dice que es la letra D. Mejía, si podría activar su audio. Yesenia, ¿por qué dices que es la letra D? ¿Cómo me lo argumentas? Yesenia, ¿no? Yo creo que en la 1 no podría ser cierta. Por eso te decía, ¿no? De repente yo estoy tomando una decisión arbitraria, porque hablamos del inicio de la necrofilia, no de la literatura. Entonces, eso ya automáticamente me hizo descartar la A y la C, ¿ves? ¿Te diste cuenta? La respuesta es la letra D. Sí es correcto. Es la 2 y la 3. El robo de un cadáver es un ejemplo de necrofilia argentina. Sí es correcto. Es muy correcto. Porque sí, ahí habla, pues, ¿no? Incluso hay dos fragmentos que se sobreentiende. Dice, ¿no? Que se sobreentiende, dice, cuando dice llegó a recuperar, ¿no? Ya recupera la cabeza, o sea, roba, pues, ¿no? Roba parte de este cadáver. Así es. No tengo suficiente información para afirmar que el cadáver del capitán García no fue sepultado. No tengo suficiente información. Tengo información que se robó parte de ese cadáver, no, recuperó la señora la cabeza, no del cadáver. Puede ser que lo quemaron, puede ser que lo desmembraron y repartieron sus miembros, se lo dieron a comer a los perros, o sea, no me da información suficiente para afirmar que no fue sepultado. ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo? Segundo párrafo, estamos hablando de acá hasta acá, desde el proceso, desde él hasta Ortega. Muy bien. ¿Cuál sería la idea principal? ¿Cuál sería la idea principal? A ver, yo creo que lo que resalta acá, que la continuación de los hechos relacionados a la necrofilia, la A podría ser, yo creo que no. La B tampoco. Yo creo que la respuesta correcta sería la letra C. Yo creo que luego de esta idea que está al inicio, se está explicando por qué se dice que siguió en el siglo XIX y XX, ¿no? ¿Por qué siguió? La respuesta es la letra C. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quedó claro? A ver, vamos a continuar. ¿Cuál es la estructura de la lectura en este caso? A ver, ¿cuál es la estructura que se ha utilizado en el texto? Costumbre nacional, desarrollo, manipulación política, presentación de un proceso, inicio, desarrollo, inicio, despliegue, culminación, tesis, etapas iniciales, etapas finales. Hablamos en algún momento sobre etapas finales. Profesor, pero si hay tesis, para Tomás Eloy Martínez su tesis es que la necrofilia argentina es tan vieja como el ser nacional. Pero hablamos de etapas finales, o sea, estamos asumiendo que la necrofilia terminó, ¿no? Así que yo descarto la C y la D. Yo marcaría la letra A. No, bueno, no sé si es de forma arbitraria también o de forma personal. ¿Qué opinan ustedes? Vamos, ojalá que terminen de despertarse de una vez, vamos, jóvenes. Y el segundo bloque venga con toda la energía positiva, ¿ah? Los veo muy tranquilos.
Me parece que todavía estamos despertando por ahí. ¿De acuerdo? A ver, ¿listo? A ver, ¿qué sería? Yo descarto etapas finales, porque no hablamos de etapas finales. O sea, yo etapas finales lo interpreto y lo digo ya como que las últimas etapas o sea, que está llegando a su fin. La necrofilia en Argentina que estaría llegando a su fin. Yo creo que acá no se está hablando de que se ha finalizado este proceso de la necrofilia. No dice esto en ningún momento. No, no dice esto en ningún momento. ¿Ok? Muy bien. ¿De acuerdo? Yo creo que sería una costumbre nacional, bueno, podría ser desarrollo y manipulación política, es lo que presenta la estructura. La presentación de un proceso, inicios y desarrollo podría ser también, ¿no? Yo creo que también podría ser esa, por lo que te digo, pues. ¿Qué dices? Presentación de un proceso, inicio y desarrollo, o costumbre nacional, desarrollo y manipulación política. ¿Qué dices? Yo creo que marcaría la letra B, porque hablamos de estructura del texto, no la estructura del tema. Ahí no te confundas. Sería el significado de la frase necrofilia argentina es tan vieja como el ser nacional. ¿Qué dice? Que la naturaleza de la necrofilia argentina está ligada a sus orígenes nacionales. A ver, ¿qué dicen? La naturaleza de la necrofilia argentina está ligada a sus orígenes nacionales. La antigüedad de la necrofilia en Argentina se remonta a la aparición de la nación. Está bonito esos dos. ¿Ah? El amor por los muertos es tan antiguo como la República Argentina. En la medida que se pasa el tiempo, la necrofilia se profundiza en Argentina. Dale, no. A ver, ¿qué dices? La naturaleza de la necrofilia argentina está ligada a sus orígenes nacionales. La antigüedad de la necrofilia en Argentina se remonta a la aparición de la nación. ¿El amor a los muertos? No, yo estoy entre la A y la B. A ver, ¿qué opinan ustedes? Ya, entre ellos dos. A ver, ¿cómo interpretas la necrofilia argentina es tan vieja como el ser nacional? A ver, dice, la necrofilia argentina es tan vieja como el ser nacional. Mira, ojo, acá la coma también es importante, creo. La antigüedad de la necrofilia en Argentina se remonta a la aparición de la nación. A ver, ¿qué dices? O la naturaleza de la necrofilia argentina está ligada a sus orígenes nacionales. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál de los dos marcaría usted? Vamos, jóvenes, ustedes pueden. La necrofilia argentina es tan vieja como el ser nacional, dicen. A ver, ¿qué respuestas tenemos? A ver, ¿qué dices? Muy bien, me dicen por acá la letra B.
¿Alguien más? Muy bien. Sí, yo creo que sí, sería la B, pues. Es correcto. Porque dice la antigüedad de la necrofilia en Argentina, o sea, la necrofilia argentina, se remonta a la aparición de la nación, es correcto. ¿Cuáles serían las palabras más apropiadas para reemplazar la frase gesto efectivista de las últimas líneas del texto? Puede ser un estratagema impactante, un efecto mediático, deferencia llamativa. No, deferencia es cortesía, no, yo creo que no. ¿Cuál sería? Estratagema. Primero esa palabra me gustaría que la revises, ¿ah? ¿Qué se entiende por estratagema? Profesor, es como una estrategia, claro. ¿Y qué entiendes por efecto mediático? ¿Qué dices? Es mediático. ¿Que tiene una consecuencia en los medios? Gesto efectivista. ¿Qué quisieron asegurar con esto? ¿Qué quisieron asegurar? Que gane este candidato, ¿no? Está en una contienda electoral, así que yo considero que eso fue una estrategia impactante, ¿ah? Lo que pasa es que estratagema es tiene algún movimiento, ¿no? Es una acción, correcto, hábil y engañosa, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Para poder, es un artificio, es una astucia. Así es una treta, ¿no? Podría ser un artificio, una treta impactante. No, yo marcaría efecto mediático, porque tuvo impacto, pues. La idea era impactar en los votantes para que tomen una decisión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por eso fue un efecto mediático, ¿no? Quiso impactar en los electores para que ellos tomen una decisión. Y eso se da a través de, lógicamente, del proceso de comunicación. Texto 2. Dice, muchos de los servicios a los que accedemos desde los smartphones requieren de nuestra identificación frente al tradicional código PIN, que puede ser fácilmente adivinado o copiado. Un equipo de investigadores propone la autenticación mediante una firma en el aire. Esta técnica biométrica se basa en la realización de una firma en el aire sujetando el teléfono móvil. Los autores pertenecientes al Centro Domótica Integral de la Universidad Politécnica de Madrid han realizado diversos experimentos para testear la precisión de esta nueva técnica. Para ello solicitaron a 100 participantes que realizaran su firma manuscrita en el aire, sujetando el teléfono móvil mientras eran filmados por una videocámara. A partir de estas grabaciones, otro grupo de personas debía intentar imitar las firmas. Como resultado, se obtiene una tasa de falsificación en torno al 3%, una cifra muy baja, teniendo en cuenta que quienes copiaban las firmas disponían de las grabaciones originales como ayuda adicional. El método aportaría una mayor seguridad a la hora de realizar operaciones en las que se accede a información personal como cuentas bancarias, correo electrónico o compras online. Además, el equipo está investigando también otras técnicas biométricas como el reconocimiento por la geometría de la mano, iris, huella, cara, forma de caminar u olor. Muy bien.
Listo. Creo que es todo en esta parte. Sí, a ver, te voy a dar un minuto para que puedas leer el texto otra vez, máximo dos. Recuerda que es importante que usted tenga el texto muy claro para poder responder las preguntas. ¿Ya? Muchos alumnos se equivocan al momento que leen por la premura, la prisa, y otros se equivocan muchas veces al interpretar la pregunta de forma adecuada. Lo que pasa es que ustedes salen del colegio con idea, ¿no? A ver, acá eh, dice, la técnica biométrica se basa en la realización de una firma en el aire. O sea, quieren que esto esté igualito en la alternativa. Eso no ocurre, pues en las preguntas de eco, en las preguntas de lectura crítica, eso no va a ocurrir, ¿de acuerdo? Más aún si son inferencias, o sea, tengo eso muy, muy claro, más aún si son inferencias. Muy bien, listo. Yo creo que es importante que pueda revisar, ya, eh, eh, pueda revisar el texto. Tienes un minuto, máximo dos. No te olvides que vamos al descanso y regresamos con fuerza, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, vamos. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, listos. A ver, regresamos con fuerza en la siguiente parte, en el segundo bloque de la clase. ¿De acuerdo? Eh, vamos, espero que participen de forma activa en el siguiente bloque.